Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Ayer estuvimos platicando un poquito acerca de el inicio de nuestro tema nuevo, que es evaluación de acciones, ¿verdad? Ahora bien, la evaluación de acciones tiene diferentes perspectivas y el día de ayer estuvimos explorando una de ellas. Si te fijas, la perspectiva de ayer es una perspectiva, vamos a llamarla contable. Es decir, date cuenta cómo la forma en la que estábamos valuando depende mucho de lo que está reportado en un estado financiero, ¿sí? De tal forma que la acción representa, de cierta manera, qué tanto tiene la empresa en términos contables, hablando particularmente, cuánto hay de capital y repartir el capital equitativamente entre los accionistas. Sin embargo, no siempre esta perspectiva es la idónea. Y de hecho, si las cosas fueran así, pues realmente el valor de las acciones sería una cuestión estática, ¿sí? En todo momento, pues sería realmente lo que tiene reflejado de capital la empresa y conforme se va realizando las actividades, pues se va a ir modificando el valor. Pero constantemente nos podemos encontrar en la vida real que el precio de las acciones cambia y que se modifica muy drásticamente. ¿Por qué? Porque eh, no solamente se toma en cuenta el precio de la acción como lo que se tiene en este momento, sino en muchas ocasiones, y sobre todo cuando lo vemos desde una perspectiva financiera, lo que nosotros determinamos como precio de la acción se vuelve más bien lo que la acción podría valer, o lo que más le interesa a un inversionista sería lo que la acción podría representarme como ganancia de dinero, ¿sí? Por ejemplo, cuando poníamos el precio de un bono, lo que tomaba en cuenta era lo que me iba a pagar y con eso yo determinaba eh, el precio de la acción, ¿no? Tú en bases financieras y en teoría del interés aprendiste la ecuación, la ecuación de valor, que escrita de otra forma tal vez o no, lo que te estaba diciendo era básicamente esto. Lo que yo tengo, lo que yo cobro en una inversión, debe de ser igual a lo que yo pago. ¿Sí? Es decir, en una inversión, cuando yo compro un bono, por ejemplo, y en general en cualquier activo, lo que yo pago por el activo tiene que ir en función de lo que este activo me va a pagar. ¿Sí? Esta perspectiva que habíamos platicado el día de ayer es como pensando en, bueno, ¿qué tal que ya no hablo del futuro y solamente pienso en lo que hay, en lo que es, en lo que está, y ya no pienso en que va a haber un futuro para la empresa? ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a preguntarnos qué pasa cuando la evaluación de las acciones la hago pensando en un poco en el tema de lo que viene y no tanto en el tema de lo que hay en este momento. ¿Sí? Pensando en lo que yo pago en este momento por la acción, tendrá que ver con todo aquello que yo espero estar cobrando respecto a la misma conforme pase el tiempo. Entonces, planteemos un poco las cosas desde una perspectiva más o menos simplista. ¿Ok? El precio de la acción el día de hoy, yo esperaría que conforme pasa el tiempo, después de un cierto periodo, la acción me pague un dividendo. ¿Sí? Como ya vimos en su momento, ah, vemos el estado de resultados, por ejemplo, y tenemos los ingresos menos los gastos. Es más, ni siquiera solo los gastos, vamos a pensar en todos los egresos, ¿sí? Gastos, costos, impuestos, intereses y demás. Y lo que me quedaba era la utilidad neta. ¿Te acuerdas? Esa utilidad que resultaba después de que eliminábamos todas las salidas de dinero que tenían que ver con los gastos de administración, de ventas, de publicidad,
cuando le quitábamos el costo de las ventas de las mercancías que teníamos y también cuando le quitábamos los intereses y los impuestos. Ujú. Y entonces nos quedábamos con la utilidad neta, que era la ganancia que realmente había generado en un intervalo de tiempo la empresa. Ahora bien, la razón de ser de las empresas es que le generen ganancias a sus inversionistas, a la gente que puso dinero en ellas. Y entonces lo que vemos normalmente es que se generó una utilidad y que de esta utilidad se pagan dividendos. Es decir, de las ganancias que se produjeron nos vamos a repartir entre los accionistas. Sí, puede ser que nos repartamos toda la utilidad y después nos quede cero, o puede ser que dejemos una parte dentro de la empresa, la cual se refleja como utilidad retenida. ¿Sí? Ahora quiero hacer énfasis en esta parte de dividendos. La idea es que, o sea, por ejemplo, digamos, tomando los valores que teníamos ayer, una empresa que tiene 500,000 acciones. ¿Sí? Entonces, digamos que se hizo 1 millón de pesos o de dólares o de lo que sea de utilidad neta y se determina que se van a pagar 500,000 como dividendos en total. Entonces, al final, esto significa que se van a retener dentro de la empresa 500,000 de las utilidades como una utilidad retenida y que los primeros 500,000 se van a dividir entre los accionistas. Entonces, si hay 500,000 acciones, 500,000 que se van a repartir dividendos entre las 500,000 acciones, pues esto significa que se va a entregar un dividendo por $1 de utilidad por acción. ¿Sale? UPA. También esto lo puedes ver en inglés con el nombre de EPS. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, nos metiéramos a Internet y entráramos a Yahoo Finance, y buscáramos cualquier empresa, ¿no? Vamos a meternos, por ejemplo, y busquemos Apple, en cualquier bolsa también. ¿Sale? Entonces, tenemos Apple vamos a buscar esta. Podemos ver aquí que tiene justamente un concepto que es el EPS, ¿sí? Este EPS, por ejemplo, aquí en esta empresa, en Apple en particular, nos estamos dando cuenta que su valor es de 11.04, ¿sale? Este EPS, como lo vimos ahorita, es Earnings per Share, utilidad por acción. Entonces notemos que la utilidad por acción para esta en particular se está estimando en 11.04. Ajá. Lo cual quiere decir que se espera que a cada accionista por cada acción que tiene se le entreguen 11.04 de dividendos. Si, por ejemplo, tomamos la persona que tenía 10,000 acciones, como lo habíamos visto en el ejemplo del día anterior, le tocarían 10,000 10,000 porque son 10,000 acciones y en cada una de ellas está recibiendo 11.04. Entonces, en total a la persona le correspondería recibir 110,400 pesos. Ajá. Ahora, por ejemplo, aquí el precio de la acción es de 219. Entonces, una persona que tiene 10,000 pesos, tomando en cuenta que cada acción vale 219.31, en total tendría 2,193,100 de inversión. Ujú. Y se le estarían dando
110,400 como ganancia. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto, la razón de ser de tener acciones es para que yo como inversionista sea capaz de recuperar algo de dinero gracias a que la empresa está generando ganancias y que esas ganancias se me están compartiendo a mí a través de los dividendos. ¿Ok? Entonces, una primera razón por la que la gente está teniendo las acciones es porque efectivamente yo voy a estar cobrando una cierta cantidad de dividendos. Entonces, por aquí vamos a pensar que efectivamente cobro un dividendo dentro de un periodo y que ese dividendo tiene un valor de D. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de un año yo voy a poder cobrar el dividendo y también tendré el precio de la acción dentro de un año. ¿Sí? Entonces, de tal forma que podemos decir algo como lo siguiente. Imaginemos eh, que aquí yo voy a pensar en una acción que me paga un dividendo de 10 y que dentro de un año el precio de la acción es 70. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo esperaría que el precio actual, o sea, lo que yo pago por la acción, sea igual al valor presente de lo que voy a recibir. ¿Y qué voy a recibir? Ah, pues voy a recibir el dividendo y también voy a recibir la acción que en ese momento la podría vender, ¿no? Y cobrar 70 por ella. Ajá. Ahora, estas cantidades están en valor futuro. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a pensar que yo tengo una tasa de interés del 25% anual. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, estas dos cantidades las tengo que descontar y las voy a dividir entre 1,25, 1 más i. ¿Sale? Vamos a anotarlo por ahora en general. 1 más la tasa de interés. Entonces, con las cantidades que yo tengo aquí, sería pensar los 10 pesos de dividendo más los 70 pesos que valdría la acción dentro de un año, y lo voy a dividir entre 1,25. Entonces son 80 de suma entre 1,25 me da a un valor de 64. Entonces, el precio de la acción el día de hoy sería de 64. Ahora, el problema es este. Para determinar el precio entonces del día de hoy, parece ser que yo estoy necesitando el precio de la acción dentro de un año. ¿Sí? Entonces, esto, hablando realistamente, está extraño, porque entonces, ¿cómo le haría yo para saber cuál es el precio dentro de un año? Necesitaría, de cierta manera, conocer el precio el día de hoy, para que entonces pueda, hasta cierto punto, estimar el precio que podría tener la acción dentro de un año. Pero bueno, hagamos esto. ¿Qué tal que para determinar el precio de la acción de un año vuelvo a aplicar esta misma idea? Y es que dentro de un año yo me encontraría nuevamente en esta situación en donde yo quiero saber el precio de la acción en un momento en particular. Entonces para ello pues traería valor presente el precio de la acción dentro de un periodo más el dividendo que yo esperaría recibir por ella. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues sería dividendo más el precio en 2 dividido entre 1 más i, porque entonces de 2 lo tendría que regresar a 1. ¿Me explico con esta idea? Entonces ya está. Si quisiera yo determinar el precio de la acción dentro de un año, está fácil. Tomo el dividendo que esperaría recibir más el precio de la acción en 2 años y lo traigo a valor presente a la fecha 1. Y una vez más tenemos el problema de cuál es el precio de la acción dentro de 2 años, que yo tendría que estimarlo. Pero por ahora lo que quiero hacer contigo es que notemos que voy a poder sustituir esta expresión dentro de la primera. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El precio de la acción el día de hoy va a ser igual a un dividendo más el precio de la acción dentro de un periodo entre 1 más i. Y para poner el precio de la acción dentro de un periodo va a ser el dividendo más
otra vez el dividendo, pero este es el dividendo del periodo 2, más el precio de la acción dentro de 2 años, entre 1 más I, y luego vuelvo a dividir entre 1 más I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate bien, lo que puedo hacer aquí es tomo el primer dividendo y lo dejo dividido entre 1 más I. Más, tendría aquí el segundo dividendo y lo divido entre 1 más I al cuadrado. Más el precio en 2 entre 1 más I al cuadrado también. Ajá. Y luego, pues pensaría yo que para determinar el precio de la acción en 2, voy a necesitar el dividendo un año después, es decir, en la fecha 3, más el precio en 3. Y eso lo voy a dividir entre 1 más I. O sea, lo voy a regresar un periodo para que esté el precio en la fecha 2. Y entonces, el precio en 0 se volverá algo de este estilo. Es el dividendo entre 1 más I más el segundo dividendo entre 1 más I, pero ahora al cuadrado, más el tercer dividendo, ahora entre 1 más I, pero al cubo, más el precio en 3, entre 1 más I elevado al cubo. ¿Sí? Ahora, notemos esto. El precio en 3, pues yo no lo conozco. Entonces, tendría que encontrar una forma de estimarlo, que nuevamente me llevaría a una estimación de esta forma. Si yo siguiera con esta lógica, lo que pasaría es que pues sería el dividendo regresado a un periodo, más el segundo dividendo regresado a 2 periodos, más el tercer dividendo regresado a 3 periodos, más el siguiente dividendo regresado 4 periodos, y así me voy consecutivamente hasta llegar a infinito. Si las cosas funcionan de una manera razonable, lo que va a pasar es que, pues en algún punto, el dividendo está tan adelante en el tiempo y el precio de la acción está tan adelante en el tiempo que cuando yo lo descuento, cuando yo lo traigo a valor presente, pues es prácticamente insignificante o prácticamente no está aportando una contribución a el precio. Entonces, esto nos permite crear una expresión más o menos general en donde nos diría, pues sabes que el precio de la acción el día de hoy sería la suma desde i igual a 1 hasta infinito, perdón, vamos a cambiar el índice, desde j igual a 1 hasta infinito, de el dividendo en j traído a valor presente, ¿sí? Como si fuese una perpetuidad que está extendiéndose hasta el infinito. ¿Sí? Entonces es dividendo en 1 descontado un periodo, dividendo en 2 descontado 2 periodos, dividendo en 3 descontado 3 periodos, dividendo en 4 descontado 4 periodos. ¿Ok? Entonces, esto me está permitiendo eh, ir creando una serie que eventualmente va a tener sumandos que prácticamente no van a estar contribuyendo dentro del valor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para determinar el precio de la acción, lo único que es necesario es tener alguna serie, tal vez, de suposiciones respecto a la forma en la que van a estar determinándose o lo que se van a estar presentando los dividendos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, llega el punto en donde ya no importa cuál es el precio en una fecha futura, sino más bien lo que determina el precio de la acción el día de hoy debería ser el valor presente de los dividendos futuros que voy a recibir por la acción, suponiendo que yo la conservara por siempre. Ajá. Ahora, el precio de la acción entonces va a estar siendo determinado por dos creencias que yo pueda tener como inversionista. La primera es respecto al monto de los dividendos. El monto de los dividendos va a ser la primera cosa que para mí determina el precio de la acción. Si yo empiezo a pensar que los dividendos por alguna razón van a aumentar, pues eso significa para mí como inversionista que yo creo que la empresa me va a pagar más dinero y por lo tanto estaría dispuesto a pagar más por ella. El precio aumentaría el día de hoy. La otra cosa que va a pasar aquí
es justamente con la tasa de interés. Yo puedo tener una creencia respecto a la tasa de interés. Esta creencia, como lo vimos en su momento, pues va a obedecer a diversos factores, siendo quizá los más importantes el tiempo que va a durar mi inversión, la inflación en la economía en donde está trabajando o en donde existe esta acción, y por último, el nivel de riesgo y qué tanta compensación yo necesitaría recibir como inversionista para aceptarlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo determine algunos supuestos para estas dos tipos de creencias, voy a poder llegar a ciertas fórmulas o a ciertas maneras de representar el precio de la empresa a través de lo que valen estos conceptos. Ajá. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Va quedando claro o quieren que reexplique algún punto antes de seguir avanzando? Ok, entonces vamos a hacer un primer supuesto. Este primer supuesto va a ser dividendos constantes. Y entonces, ¿qué ocurre? Bajo dividendos constantes yo voy a decir que el dividendo 1 va a ser igual que el dividendo 2, va a ser igual al dividendo 3 y así sucesivamente para todos. Van a ser iguales a D, que pues esto que tengo aquí es una constante. ¿Sale? Quiere decir lo siguiente. Yo el día de hoy pago el precio de la acción y a cambio de ello yo voy a estar esperando que dentro de un periodo se me pague un dividendo. Dentro de 2, ese mismo monto de dividendo. Dentro de 3, el mismo monto. Dentro de 4, el mismo monto. Y así me voy hasta el infinito. Y entonces lo que estoy trabajando aquí es más o menos como si fuera una anualidad. El precio de la acción el día de hoy debería de ser el dividendo multiplicado por una anualidad. No lo quiero anotar todavía, ¿sí? Si yo asumo que va a haber n dividendos, pues el precio va a ser D por una anualidad de n dividendos con la tasa de interés I. Ajá. Aquí el otro supuesto o la otra creencia es que I también va a ser constante a lo largo de toda la evaluación. Y entonces, para determinar el precio, pues traigo el valor presente de la anualidad de esta D, de estos dividendos, y lo voy a hacer como el límite cuando n tiende a infinito de este valor. ¿Sí? Voy a poner aquí un paréntesis, solamente para que no nos confundamos con el concepto de una anualidad decreciente. ¿Ok? Entonces pongo el paréntesis para que no nos confundamos con la idea de una anualidad decreciente y más bien pensemos en una anualidad que tiende hacia el infinito. Y entonces, D como constante lo puedo sacar y voy a tener límite cuando n tiende a infinito de una anualidad. Que viendo la expresión de la anualidad, pues sería D por 1 menos B a la n entre I. ¿Recuerdan? Límite cuando n tiende a infinito. Y entonces cuando n tiende a infinito, B a la n tiende a ser 0. Y entonces esta expresión nos queda solamente el dividendo dividido entre I. Como si fuese la fórmula justamente
de una perpetuidad. ¿Sale? Entonces, pensemos, por ejemplo, que yo soy una persona que específicamente sobre la acción de Apple, sí, vamos a poner aquí Apple, tengo la creencia de que los dividendos van a ser constantes. Entonces, tomando los datos de lo que yo veo aquí, estoy notando que la utilidad por acción es de 11.04. Y entonces tengo, si el dividendo es de 11.04, lo que viene ahora es la tasa de interés que yo determino. ¿Ok? Entonces la tasa de interés, te repito, es una función que depende de varios factores. Uno de ellos el tiempo, la inflación y el nivel de riesgo. Entonces, supongamos que yo estoy diciendo que para evaluar esta empresa necesito o para yo invertir en esta empresa, estaría solicitando un rendimiento del 10% anual. ¿Ok? Entonces, aplicando mi fórmula, para mí el precio de la acción debería de ser 11.04 dividido entre mi tasa de interés, 0.10. ¿Ok? Entonces, esto significaría que 11.04 entre 0.1 me determina un precio de 110.4. ¿Qué significa esto? Si yo estoy esperando que este sea el rendimiento correcto para evaluar a la acción, el precio que yo estaría dispuesto a pagar por la acción es de 110.04, ¿correcto? Ahora bien, notemos que aquí el precio de la acción en este momento es de 219.31. Entonces ahí tenemos un panorama ligeramente diferente. Ahí conozco el monto de dividendo, 11.04, y conozco el precio, que como estamos diciendo nuevamente es de 219.31. 219.31. Entonces, pensando en mi fórmula, yo aquí podría conocer la tasa de interés con la que el mercado está evaluando a esta empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? 219.31 debe de ser igual a 11.04 entre la tasa de interés. Esta expresión me implica que mi tasa de interés pues sea 11.04 entre 219. 11.04 entre 219.31 me da a una tasa de interés en esta evaluación de 5.034, vamos a ponerlo así, 5.034%. Esa sería entonces la tasa de interés con la que yo estoy evaluando a esta empresa en particular. ¿Ok? Bueno, más bien, no yo, sino con los datos reales que estoy viendo aquí en la página de Yahoo, me estoy dando cuenta que el mercado en este momento, la tasa de interés que le cobra a Apple o la tasa de interés con la que está cómodo evaluando a la acción es de 5.034. Es decir, en promedio, las personas están dispuestas a que su inversión dentro de la empresa les pague un 5% aproximadamente de interés. Ahora bien, lo que estamos viendo es que probablemente yo quiera un rendimiento mayor, como lo que te planteé al inicio. Probablemente yo esté esperando un rendimiento de 10%. Entonces, si yo quisiera, si yo para invertir en esta empresa exigiera un rendimiento del 10%, el precio que estaría yo dispuesto a pagar por la acción es de 110.40. 110.40. Sin embargo, el mercado está dispuesto a cobrarle menos a la empresa, 5.034. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? No todas las personas están dispuestas a cobrar ese 5.034. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero cobrar más. ¿Sabes qué? Yo quiero cobrar menos.
Y yo para evaluar a esta empresa voy a utilizar una tasa de interés diferente. Aquella persona que utilice una tasa de interés del 10% y que diga, yo, conociendo a la empresa como es y analizando sus flujos, analizando su manera de hacer negocios, sus proyectos, sus planes, sus todo, determino que la tasa con la que yo la voy a evaluar es del 10%. ¿Ok? Entonces, para mí, el precio de la acción debería de ser 110.40. Yo creo que el precio debería de ser 110.40. ¿El tema cuál es? Veo que el precio actualmente en el mercado es de 219.31. Cuando esta situación se presenta, lo que yo estoy pensando es que la empresa se encuentra sobrevalorada, ¿sí? Es decir, yo creo que debería de valer 110, pero el mercado la está vendiendo en 200, o la está valuando en 219. Esto significa entonces que yo estoy pensando que la acción vale demasiado ahora y que debería de valer menos. Por lo que mi estrategia a seguir sería hacer una venta en corto respecto a la acción. Es decir, yo creo que el precio debería de bajar de 219 a 110. Ajá. Si yo por el contrario, por ejemplo, creyera que voy a hacer un apartado más por acá. Si yo creyera, por ejemplo, sigo pensando en el dividendo de 11.04. Y si yo creyera que, ¿sabes qué? La empresa está muy bien, es muy saludable, es muy segura, tiene grandes proyectos, un potencial enorme, no hay mucho riesgo de por medio en ella, entonces yo estaría dispuesto a cobrar, digamos, un 4%. Entonces, el precio con el que yo evaluaría a esta empresa sería 11.04 dividido entre 0.04. Y así, 11.04 entre 0.04 me daría un precio de evaluación de 276. Si yo tuviera esta creencia de que lo que es justo de cobrar es el 4%, tendría entonces la acción un precio de 276 y yo pensaría que la acción está subvaluada. Es decir, que el día de hoy esta empresa vale menos en el mercado de lo que realmente debería de valer. Ahora bien, si yo pienso que la empresa está subvaluada, significa entonces que la estrategia que seguiría es la compro. Porque si para mí vale 276, pero resulta que en el mercado se vende a 219, entonces yo estoy pensando que el mercado la vende barata. Me convendría aprovecharlo y entonces, cuando el mercado se dé cuenta que debería de valer 276, el precio subirá y entonces yo habré hecho una ganancia debido a que mi valuación me estaba ya orientando a ese resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si el precio, si el rendimiento que yo debería de cobrar es 4, o es 10 o es 5, son las diferentes creencias que tienen todos los participantes en el mercado. Cada quien tiene derecho a pensar en que una empresa le debería de pagar una determinada tasa de interés. Y entonces también con ello tiene derecho a pensar que la empresa está sobrevalorada o subvaluada y tratar de implementar estrategias de inversión conforme a estos criterios. ¿Sí? Esto es la razón, por ejemplo, de que estén oscilando constantemente los precios. Ajá. Todas y cada una de las personas que entramos a los mercados y que interactuamos para decidir cuál es la tasa que yo esperaría que la empresa me deba de estar pagando. ¿Ok? ¿Hasta aquí va quedando claro o hay alguna pregunta, chicos? ¿Cómo vamos?
Los demás, porque nada más son 4 personas las que me contestaron. Ah, qué diferencia, ahora sí. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacer una pequeña evaluación pensando nuevamente en esta metodología, que te repito, es pensar dividendos constantes. ¿Ok? Entonces, exploremos otra empresa, ¿sale? Ah, veamos las empresas que está explorando la gente. Ah, ¿qué les parece, por ejemplo? Vamos a meternos a YouTube, tomando en cuenta que apenas tuvieron... Ah, pero YouTube es privada. Vamos a ver, pensemos en Facebook, ¿ok? Entonces vamos a ver la empresa de Facebook. El día de hoy tuvo una caída de 87 centavos, que es un 0,56% de su valor, ¿ok? Entonces, veamos estos datos. El precio de la acción el día de hoy, el precio real, es de 154,05, ¿sí? Y la utilidad por acción o el dividendo por acción se está manejando como un 6,46%. Perdón, $6,46. Entonces vale 154 y yo espero que cada año o cada periodo que se paguen dividendos me pague una tasa de 6,46. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido y te pido que calcules cuál es la tasa de interés con la que el mercado está evaluando a esta empresa. ¿Ok? ¿Cuál es la tasa de interés? Y cuando tengas la respuesta, te pido que la escribas en el chat, por favor. Ok, Esmeralda dice que es de 4,19%. Vamos a validar esto. Decíamos nuestra fórmula es precio, debe ser el dividendo entre tasa de interés, por lo que la tasa de interés sería el dividendo entre el precio de la acción. Entonces, la tasa de interés que debería de tener serían los 154,05 entre 6,46. Es decir, tendríamos que utilizar 6,46 entre 154,05. No sé qué había hecho antes, pero bueno, la tasa entonces con la que el mercado esté evaluando esta acción es de 4,1934%. ¿Sale? Esta es la tasa que actualmente está utilizando el mercado. Vamos a pensarlo así. Es la tasa determinada por el mercado. Ahora bien, veamos los supuestos. ¿Sí? Inciso A e inciso B. ¿Qué pasaría si tú crees que el precio de la acción debería de ser, que la acción te debería de pagar el 10%? ¿Y qué pasaría si tú crees que la acción te debería de pagar el 3%? ¿Sale? Veamos cuáles son los precios determinados para estos dos y te pido que me digas cuál es el precio y si este precio determina que tu creencia es que la acción está subvaluada o sobrevaluada.
Cuando tengas la respuesta, escríbela por favor en el chat. Ok, entonces, a ver, ya tiene la primera respuesta. Lo que tendríamos que hacer es tomar el 6.46 y lo divido entre el 10%, lo cual significaría que el precio debería de ser 64.6. Y como en el mercado se está vendiendo en 154, esto significa que la acción estaría sobrevaluada. Ahora bien, si el precio fuera 6.46 entre el 3%, entonces yo creería que la acción debería de valer 215.33. Y en ese caso, como vale 154, pensaría que la acción está subvaluada. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso que la empresa está sobrevaluada, pienso que el precio actual es muy grande comparado con lo que debería de valer, y entonces la estrategia que yo seguiría es hacer una venta en corto. Mientras que si yo veo que la empresa está subvaluada, pienso que hoy vale menos de lo que realmente debería valer, y entonces lo que yo hago es una compra de la acción. ¿Sale? Entonces, el día de mañana lo que vamos a ver es qué significa hacer cada uno de estos dos movimientos, qué significa este concepto de venta en corto, porque tiene la palabra venta, pero no es una venta normal. Entonces, vamos a trabajar un poquito con la idea de qué significa hacer una venta en corto y por qué es diferente a una venta normal. Y vamos a ver cómo aprovechar cada una de las dos posibilidades de movimiento que yo podría esperar en la acción, debido a que yo piense que la acción está sobre o subvaluada. ¿Sale? Hasta aquí creo que va quedando muy claro. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar antes de que terminemos la sesión del día de hoy. Bueno, tal parece que no. Entonces, ah, pues nada, te agradezco mucho tu atención y espero que tengas un buen día.